Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de este programa especial Crecer en la Fe, donde presentamos los estrenos de la serie editorial del mismo nombre. Hoy me emociona presentarles un nuevo libro de la serie que lleva por título De la amargura a la esperanza. Platicaremos con el autor, el profesor Efraín Velázquez, quien es un teólogo, investigador y arqueólogo. Conoceremos el porqué del título y sus contenidos y nos adentraremos en esa meta de crecer juntos en la fe. Y ahora, amigas, amigos, vamos de lleno a conocer más de esta obra. Y qué mejor que platicando con el mismísimo autor del libro, el profesor y pastor Efraín Velázquez. Él es presidente del Seminario Teológico Adventista de Interamérica, conocido como CETAI. Bienvenido, Efraín, y muchas gracias por este enlace. Saludos, profesor Márquez. Saludos, doctor Ferreira, y saludos, pastor Ortiz. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión y poder compartir acerca de la amargura a la esperanza. Iniciamos precisamente con el título. ¿Por qué de la amargura a la esperanza? Bueno, realmente yo no le he titulado De la amargura a la esperanza. Ha sido más la sugerencia de Raquel Rodríguez y también tengo la intervención de Elías Peiró. Son unos genios, los editores que ustedes tienen en IARPA y los que están encargados de los diferentes proyectos. Yo le había titulado Los Amargados, simplemente Los Amargados. Ellos han contribuido tanto en la portada como en estos detalles tan importantes y yo creo que le da un toque muy especial, ya que hace un par de días una maestra ya casi a sus 80 años me confesaba que en algún momento dado, cuando se encuentre con estos profetas después de la resurrección, le va a pedir perdón a ellos, ya que ella admite que los ha llegado a odiar o les caía muy pesado estos profetas, porque ellos siempre están hablando acerca de problemas, de guerras, de batallas, de violencia. Ella no quiere nada que ver con esos profetas. Y me dice, sabes, Efraín, yo, yo lo voy a conocer. Y estoy me están empezando a caer bien. Y por esa razón, ese tema de la amargura a la esperanza es, sin lugar a dudas, la mejor forma de poder entender a estos interesantes amigos, los profetas. Me suena como si fuera un libro para amargados. ¿En algún momento de tu vida y en qué momento te has sentido amargado, como les ocurrió a los profetas menores? Ese libro para amargados es un libro para mí. Yo debo confesar que más que para escribir para otros, yo he escrito para mí. Han sido reflexiones, han sido experiencias, especialmente la muerte, lo cual me lleva a la amargura y lo que me lleva a la esperanza. Ha sido esa mi experiencia y al igual que los profetas, que tuvieron un viaje bastante particular de una situación tal vez trágica, como ellos experimentaron, ya sea violencia familiar, traición, muerte, algún otro tipo de tragedia, me ha tocado saborear algo de ese amargo en mi propio paladar. Y la experiencia de encontrar plenitud y promesas muy especiales en esos profetas tan raros para leer, para muchos, es lo que me hace poder transmitirlo a través de esta escritura y yo estoy seguro que tal vez varios de ustedes se pueden identificar también. Desde el capítulo 2 y en otros capítulos hablas de un sigurat. ¿Qué es eso de sigurat y en qué sentido lo mencionas a lo largo de todo este libro? La palabra asegurar es una que hace a muchos pensar y se lo preguntan, ¿de qué se trata? En un mundo como el actual, que usted puede hacer alguna búsqueda en su ordenador para encontrar una foto, no debe ser muy difícil el poder encontrar un sigurat.
También en el libro tenemos algunas fotos que ilustran bastante lo que estamos presentando. Pero el Sigurat, más que simplemente una pirámide escalonada, como esas que tenemos en Chichén Itzá, las tenemos también en Tikal, allá en Guatemala, las tenemos también en Copán, las tenemos en El Salvador. En todos estos países he tenido la oportunidad de visitar estas pirámides escalonadas que son más comunes en Mesopotamia, donde también las he visitado, en Siria, en esa área cerca del Éufrates. También se encuentran estas pirámides que eran algo así como una escalera entre el cielo y la tierra, algo así como lo que Jacob ve en visión en su camino a Harán. Y en el caso del libro, las escaleras o ese sigurat representa esa torre de autoridad, como el Babel, esa torre que se reunieron para preparar en ladrillo cocido, que es muy común allá en el antiguo cercano oriente. Esas pirámides pretendían unir a la sociedad, que en muchas ocasiones era tribal, era nómada, en este caso se centralizaba. Y los asirios, al igual que otros pueblos de Mesopotamia, querían establecer un imperio, querían unir iglesia, Estado, economía, olvidarse de pequeños reinos aquí y allá, sino ellos de alguna manera mantener esa globalización, ese orden, es el símbolo del Sigurat, muy ordenado, muy estructurado, y se convierte en un símbolo de ese tipo de autoridad que le hemos visto en la antigüedad y la vemos todavía en la actualidad. Dedicas todo un capítulo a describir lo que tú llamas realismo divino. ¿Qué es esto de realismo divino y cómo ha cambiado tu forma de entender el mensaje de los profetas menores y de la palabra de Dios? Yo no sugiero originalidad del todo en el tema del realismo divino. En la literatura latinoamericana se habla acerca del realismo mágico con García Márquez y marcó toda una época en la cual el protagonista de alguna manera cruza el umbral entre lo natural y lo sobrenatural. En el caso de los latinoamericanos, estamos familiarizados con ese tema de pasar de lo que estamos en lo cotidiano a algo que es mágico o algo que es imaginario. En la Biblia no hay tal cosa como magia o como imaginación. En la Biblia son experiencias concretas, pero pueden ser de naturaleza sobrenatural, valga la redundancia, o natural. Y no hay una diferencia entre una y otra. Es tan real en nosotros montar un asno como que un asno pueda hablarte. Es tan real que un ángel pueda comer contigo como que un vecino vino a comer contigo. No hay esa dicotomía como se hace en Occidente, esa diferencia entre lo sobrenatural y aquello que hacemos en el cotidiano. Por esa razón muchas personas en la actualidad en el cercano oriente pues hablan de ángeles que tienen apariciones y no es un problema. No se mira de una manera sospechosa que habrá comido esta persona porque tuvo este sueño. No, se toma de manera concreta, de manera real. Y en la Biblia yo sugiero que el realismo divino es ese mecanismo que utiliza la escritura para explicar esa puerta que hay entre el cielo y la tierra, ese velo que se descorre entre estas dos aparentemente dimensiones en Occidente. En Oriente es una sola dimensión. Y otros autores, colegas en el campo del Antiguo Testamento y en el campo de la teología, han visto a bien esta forma de entender las Escrituras, y yo creo que va a ser algo que va a ser explorado por muchos autores en el futuro, tomando esa forma de explicar el Primer Testamento y aún el Nuevo Testamento con el realismo divino para poder entender las historias de la Biblia. Encuentro que en el libro repites la idea de que los malos a veces son los buenos. ¿Has experimentado alguna vez esto a través de tus expediciones arqueológicas? Hay veces que tenemos la concepción de que un pueblo es únicamente cruel. Nosotros
tratamos de ver a las personas solamente entre malos y buenos, los villanos y los héroes. Pero no siempre es así. En el registro arqueológico podemos ver bondades de pueblos que antes considerábamos como muy crueles. También encontramos que aquellos que parecían que eran los inocentes, bueno, también tienen lados oscuros. Y en muchas ocasiones, algunos prejuicios que tenemos en la actualidad sobre los habitantes del Próximo Oriente afloran cuando convivimos, después de pasar semanas entre judíos o entre musulmanes, entre árabes cristianos, entre drusos y otros grupos del cercano oriente, mientras trabajamos con beduinos en el desierto, nos damos cuenta de que bueno, estas personas que a veces presentan en los medios de comunicación como muy violentas, no son así. Son muy hospitalarias, muy amigables. Aquellos que tal vez considerábamos que eran las víctimas, bueno, no siempre exactamente son las víctimas. Y nosotros podemos tener un cuadro más concreto al pasar tiempo con otros. En este caso, cuando pasamos tiempo con los profetas y con sus audiencias, nos damos cuenta que no es tan sencillo como buenos y malos, sino que hay mucho más en las experiencias de cada uno de ellos. En el capítulo de Independencia a Sumisión, hablas de que la justicia social puede significar algo diferente en contextos variados. ¿Qué significa para ti, dada tu experiencia personal, pastoral y profesional? ¿Cuál crees que es la única forma de estar en paz y encontrar justicia? El tema de la justicia social es algo que se está usando casi de manera abusiva y casi de manera absurda en la actualidad. En vez de preguntar qué es justicia social, deberíamos preguntarnos quién es justicia social. ¿Se trata de un concepto abstracto o se trata de una persona? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la justicia social? Y notamos que se utiliza como cualquier excusa para ya sea un movimiento violento o de alguna manera para alguna protesta. Se tratan de encauzar algún tipo de causa que sea ecológica, racial, política, de género, pero tenemos que ir un poquito más allá. En vez de simplemente tomar las armas para justicia social con una teología de liberación y pensar de que eso se trata, o llevar a las grandes masas o al pacifismo y a la indiferencia en otros extremos. Para entender la justicia social debemos ir a la Escritura. Y en la Escritura no es necesariamente la misma definición que encontramos que en la sociedad actual. Notamos que cuando se habla de justicia en la Escritura, se habla de la voluntad de Dios, se habla de la persona divina. Incluso vemos en los profetas algún tipo de arrib, de demanda pactual, en la cual se demanda por justicia, en la cual se pide y se exige la justicia. Unos temas que son muy importantes son el tema de la viuda, del extranjero y del huérfano. Temas muy importantes, sin lugar a dudas, en ese momento y en la actualidad. Y los profetas hacen eco de eso, pero no se limitan simplemente a actos cívicos, no se limitan simplemente a un tema social, sino que van más a fondo. La justicia social en la Escritura tiene que ver con mucho más que los temas que se tienen en la actualidad en los titulares de los diarios. Van a la dimensión divina. Cómo ser justificados delante de Dios. Cómo ser salvados, redimidos, después de haber sido manchados por el pecado. Cómo podemos ser transformados mucho más allá de las injusticias que ocurran en la parte económica, en la parte política, en la parte social. Y por esa razón, los profetas trascienden más allá en su justicia social de lo que se hace en la actualidad.
A lo largo del libro indicas que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión leyendo de la amargura a la esperanza? Desgraciadamente, han sido varios los que han sugerido que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Esta sugerencia no viene de ahora. Aún durante los primeros siglos del cristianismo ya había ese tipo de antisemitismo que presentaba el Dios de los judíos como un Dios cruel y trataba de hacer una diferencia con el Dios bueno del Nuevo Testamento. El gnosticismo es parte de ese movimiento que se introdujo en la iglesia cristiana de los primeros siglos y aparentemente esa herejía murió durante los primeros siglos, pero ha ido resurgiendo y en la actualidad hay muchos que tratan de proyectarse a sí mismos como superiores a lo que los autores bíblicos escribieron, llámese Moisés o llámese los profetas. Es más, en nosotros ser fieles a la Biblia es etiquetado como bibliolatría, presentándose a Jesús como si fuera un muñeco que yo pueda hablar a través del mismo, con la idea que yo crea que es aplicable, y no permitir que sea el mismo texto el que hable por sí mismo. Y al notar y prestar atención a estos profetas, nos damos cuenta que no hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Al igual que esta hermana que se resentía por esos profetas y ahora está enamorada de ellos y los ha visto aún en una luz diferente, espero que a través de la amargura a la esperanza, también tú puedas ver y conciliar que ese Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. No hay razón por la cual hacer una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aun en pasajes que nos hablan acerca de muerte, nos hablan acerca de guerras, nos hablan acerca de problemas y situaciones que son difíciles de comprender, cuando podemos abundar en el contexto político, económico y teológico, podemos ver la hermosura de ese Dios de el primero y segundo testamentos. En el último capítulo sugieres que para entender mejor a los profetas menores es necesario distinguir entre profecía clásica y profecía apocalíptica. ¿Cómo puede ayudar la lectura de este libro al lector para ese concepto? La Biblia debe ser leída de manera simple, nosotros como la encontramos. Muchas personas se lo complican como si fuera algo solamente para algunos eruditos que conocen el idioma original o que han visitado las tierras santas para poder entenderla. No, con el Espíritu Santo y una Biblia, claramente usted puede llegar a conocer a Jesús, llegar a conocer ese Dios maravilloso de la Escritura. Por otro lado, cuando vemos a los profetas, vemos algunos que hablan principalmente a su entorno. De eso se trata la profecía clásica. Aquellos que están hablando acerca de Amón, de ese país, los amonitas. Los sirios no son los sirios de la actualidad de la República Socialista Siria. Está hablando de los sirios del reino arameo de la época de hierro de 1000 años antes de Cristo. Cuando habla de los filisteos, no está hablando acerca de la Gaza actual y los palestinos. Está hablando acerca de la Filistea, que eran griegos, por cierto, de hace 2700 años o 2900 años. Y en ese sentido, la profecía clásica nos habla y se dirige hacia el entorno condicional. Por eso es que en el caso de Jonás, pues una profecía clásica, una profecía condicional, no se cumple en ese momento porque se arrepienten. En el caso de la profecía apocalíptica, se está hablando acerca de profecías de carácter universal, incondicional, que trascienden el entorno del mismo profeta. Y tenemos versículos y tenemos profetas, algunos más especializados, como el caso de Daniel, enfocado más en profecía apocalíptica, que se diferencian sus oráculos sagrados de la profecía clásica. Por lo tanto, su estudio cuidadoso es importante
hacerlo a través de este libro de La amargura y la esperanza para notar la diferencia entre ambos tipos de literatura y poder entender así los profetas en su propio contexto. Este libro pertenece a una colección que se llama Crecer en la Fe. ¿Podrías explicarnos qué relación tiene el libro de la amargura a la esperanza con esta idea de el crecimiento de la fe? Yo quedé impactado con el libro de el doctor Víctor Armenteros. Esta serie es una serie muy especial, con herramientas no solamente de profundidad, como el caso de Armenteros, sino con Roger Hernández de forma práctica. En este libro particularmente tratamos de no solamente crecer en la fe, sino también madurar en la fe. Esta serie para grupos pequeños, ya sea hasta para dos personas que lo quieran hacer juntos, va a ayudarles a ir mucho más allá de la lectura superficial que muchas veces se tiene en otros libros. Esta serie le da la oportunidad de poder profundizar no solamente en el contenido, sino también en la experiencia. Porque no se trata solamente de lo que sucedió en el pasado, sino que constantemente apelo a la actualidad, a cómo esto se aplica a tu experiencia, cómo esto se hace relevante a tu vida, cómo tú lo puedes compartir con alguien. Muchas gracias, Efraín, y muchas gracias a todos ustedes por su atención. Yo estoy convencido que con la lectura y el estudio de este libro podremos descubrir más de la historia, más de la arqueología, pero sobre todo conocer más del amor de Dios sin distinciones. De la amargura a la esperanza. Ya está disponible en tu librería Yatpa más cercana y también en Internet. Te espero en el próximo episodio de la serie con más charlas de autor, con más novedades editoriales y más herramientas para crecer juntos en la fe.